Las sombras no son todo lo que has creído hasta el día de hoy. Las sombras son mucho más allá de lo que no conoces. Bienvenidos a Sombras Sagradas y hoy te revelaré todo lo que las sombras me han dicho. Sombras Sagradas, atrévete a mirar más allá de la luz y las sombras. Todos, bienvenidos a Sombras Sagradas. Yo soy Giovanna Carvajal y pues este es el primer video del canal. Estoy muy feliz y muy emocionada porque ya tenía tiempo que quería hacerlo, pero lo pasé un poquito. Pero bueno, aquí estamos. Y bueno, se preguntarán ¿por qué Giovanna puso el nombre de Sombras Sagradas? Y es que déjenme explicarles lo siguiente. Para mí ha sido un trabajo de vida completamente el trabajar con la sombra desde que estoy muy pequeña. Muy poca gente sabe que desde que estaba muy chiquitita, pues yo comencé a ver espíritus y a salirme del cuerpo. Son detalles y cosas en las cuales solamente mi círculo cercano, que es mi familia y algunos conocidos, y obviamente 3 amigas, que conocían este tema, porque es un tema delicado en el cual hoy en día, a pesar de que hay mucha gente que ya tiene muchísima información, en el que ya no tienen miedo, todavía hay gente muy escéptica y es muy respetable. Pero he trabajado desde muy pequeña con este tema y el día de hoy me ha llevado a hacerme la pregunta de, bueno, ¿realmente cuál es tu misión de vida que tienes, Giovanna? ¿Qué es lo que quieres hacer? El día de hoy escribo, pinto, me dedico al arte, tengo un programa de radio que también algunos de ustedes saben, escribo cuentos de terror, que me fascina, pero el punto es que voy ahí caminando, dirigiéndome, haciendo lo que me gusta. Y para mí es importante en estos temas, pues, informarlos sobre la magia, sobre el ocultismo, porque también me doy cuenta que la gente lo toma como muy a la deriva, muy a la moda, muy al quiero tener seguidores y voy a hablar de esto, o vamos a hacer tal ritual. De verdad que se lo deben de tomar muy en serio, porque la magia existe y no puedes ir por la vida haciendo un canal de YouTube mostrando algo que a lo mejor no tienes de todo el conocimiento, ¿ok? Entonces me animé para hacer mi canal y para enseñarles pues lo que está detrás de las sombras, qué es lo que se esconde detrás del ocultismo. ¿Ustedes creen que el ocultismo es malo? ¿Ustedes creen que las sombras realmente son tan oscuras como se las han mostrado? Pues déjenme decirles que no del todo. Es muy importante tener en cuenta que si bien existe esa dualidad de luz y oscuridad, la sombra tiene que ver con ese enigmatismo, esa parte de nosotros que está oculta y también parte del mundo, que ya después tocaremos ese punto, pero vamos a hablar específicamente del ser humano, de nosotros. La sombra no puede estar apartada de la luz. No existe una sin la otra. Carl Jung bien decía también que el hombre está hecho de sombras, ¿no? Que si ustedes sí pensaban que el ser humano era todo bonito y todo luz, pues no. Que hay gente que normalmente puede aparentar serlo, ¿verdad? Esos seres que vemos por ahí que dicen que son puro amor y algo glorioso, ¿no? Que van dando luz. Así no se trabaja. En este punto de la vida llegamos
para justo trabajar esta parte. No va a servir de nada si tú te enfocas en querer ser una mejor persona, pero si tú no trabajas esa parte que está detrás de ti, que es tu sombra, no vas a poder transmutar, no vas a poder trascender a donde tú quieras llegar. Entonces es importante que la trabajes. Ahora bien, las sombras se crean desde que estamos muy pequeños. No se nace con ellas, se nace, pero también se va desarrollando de alguna forma, va creciendo, adaptándose pues a nuestra vida. ¿Y cómo es eso? Voy a poner un ejemplo. Cuando estamos pequeños y nosotros llegamos, por ejemplo, a reírnos de una forma que para las personas que nos rodean no es adecuada, mucha gente va a decir, oye, discúlpame, pero ¿por qué te ríes de esa forma? No son modales. O cosas que a nosotros puedan gustarnos y nos las reprimen. Son muchas cosas que tenemos dentro, como conductas, pensamientos, sentimientos que están reprimidos en nuestro interior. Eso es la sombra y se va creando y va contigo, simplemente se oculta, porque sabemos que los seres humanos usamos muchísimas máscaras para agradar a la gente, cosa que tampoco está bien, porque pues también hace que te reprimas como ser humano. Yo creo que lo más importante en esta vida es ser una persona auténtica y obviamente con equivocaciones. Nos vamos a equivocar una y otra vez, pero también tenemos que aprender pues de esos golpes, ¿verdad?, que tenemos ante la vida. Bueno, por eso hice este canal, porque para mí la sombra es, la verdad, más importante que la luz para poder llegar a ella. No sirve de nada si yo les doy un tema de luz y de cosas que van a iluminarlos, si no se avientan un clavado a este tema. Es muy importante, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a ir desglosando algunos temas en los cuales vamos a aprender. Otra cosa, yo tampoco soy una erudita que lo sabe todo y vengo a enseñarles, pero sí hago mucha investigación y porque es algo que me apasiona y que quiero compartir con ustedes, obviamente y evidentemente. Así que poco a poco vamos a ir desglosando para que escuchen lo que la magia, el ocultismo y las sombras traen para todos ustedes. Cada pensamiento que negamos, cada emoción que reprimimos se convierte en sombra interior. Cuando no la enfrentamos, se transforma en dolor, en conflicto, en enfermedad emocional. Pero cuando la abrazamos, cuando la reconocemos, se vuelven nuestras maestras. Las sombras son el espejo donde se refleja nuestra humanidad más pura. Piensa por un momento, ¿qué parte de ti has escondido por miedo? ¿Qué emoción evitas mirar? ¿Por qué crees que te hace tan débil? Hoy hablaremos de la verdad detrás de las sombras. Ahora me gustaría platicarles un poquito más, entrando ya en otro tema, aparte de cómo integrar nuestra sombra. Esas sombras de las que tememos, esas sombras de las cuales sentimos pavor, de esos entes, quiero platicarles cómo fue que yo poco a poco me fui acercando a estos temas. Y fue cuando yo era muy chiquita, tenía la edad de 7 años y me empezaron a pasarme cosas muy raras en la casa de mi abuelita, la mamá de mi mamá, mi querida abuelita Gille. Ahí fue cuando comenzó a pasarme cosas raras. Yo vengo de una familia muy católica, muy creyente, donde rezamos el rosario, y de igual manera yo soy fiel creyente del rosario y la Virgen María, que ese es otro tema que no tiene que ver nada con religión. Pero pues me pasaban estas cosas raras que yo no asimilaba que eran, porque no se tocaba el tema. Yo nunca llegué a escuchar en mi casa que hablaran sobre fantasmas, sobre espíritus. Ya hasta cuando yo comencé a platicarles,
a mi mamá y a mi abuelita pues que yo escuchaba cosas. Y fue así cuando el tiempo pasó. La primera vez vi a una mujer en un espejo, la segunda un niño en el pasillo. Incluso fui a despertar a mi madre para decirle que ahí había alguien. Y sí me hizo caso, sí escuchó. No me regañó, no me dijo que era mentirosa, ni mucho menos. Pero se lo guardaron. O sea, era extraño, ¿no? Hasta que ya después, cuando nos venimos a vivir aquí a Querétaro, a la edad de 9 años, pues empezaron a pasar cosas más fuertes. Recuerdo muy bien que vivíamos cerca de donde vivo ahora, cuando se estrelló una ventana, estábamos viendo la tele y escuchamos ¡pum! Entonces fue algo bien extraño, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿qué es eso? ¿Quién fue? Aventaron una piedra, pero no, en esa casa pasaban cosas raras, no se apagaban la tele, se escuchaban ruidos, la casa también era de 2 plantas. Y pues empecé a escuchar ruidos en mi habitación, rasguños, y obviamente me daba mucho miedo. O sea, todavía no estaba tan despierta en este tema, no sabía cómo asimilarlo, cómo defenderme. Me daba mucho miedo, o sea, yo no podía ni siquiera en poderlo enfrentar. Pero algo muy curioso, desde que yo era muy pequeña también me llamaban la atención estos temas, pero pues algo más ¿no? Como caricaturas, como series para adolescentes y niños, pero sobre misterio y terror. Pero eso que ya se estaba viviendo, o sea, que sí lo estaba viviendo y no era una serie, pues evidentemente, pues me daba pánico. Hasta que llego a la edad de 17 años, cuando ya soy madre, una madre muy joven, y es ahí cuando se me presenta esta parte oscura del alma, la primera de mi vida, en donde digo, ¿qué voy a hacer? Soy muy joven, tengo un hijo, pero lo amo, pero ¿cómo voy a salir adelante? Pum, 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 bloqueándome siempre, hasta que escuché en mi consciente esa voz que me dijo, esa pequeña vocecita que nos habla, deja de huir de ti, deja de huir de ti. Entonces en ese momento empecé a tener un despertar poco a poco, o sea, porque no crean que es como de, ya desperté, muy bien, ya no tengo miedo, ya, no. Fui poco a poco enfrentándome hacia la vida, caídas tras caídas, y todos de forma rara y paranormal. O sea, me pasaban cosas una tras otra. Se me presentaban cosas paranormales feas, incluso en la familia de mi hijo llegué a ver a una persona poseída, que también me dio muchísimo miedo, o sea, pero miedo real, no miedo de cuando estás viendo una película, ¿no? O sea, ver algo así te impresiona. Y yo decía, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué tengo que enfrentarme a esto que me da miedo? Pero era porque ya era mi camino, porque ya tenía yo que aprender a sobrellevarlo, a no ir. Y eso me iba a ayudar a enfrentar otras cosas ante la vida. Pero ese era el clic que yo tenía que hacer para poder, pues, enfrentar lo que es tangible aquí. Entonces, bueno, así fue cuando yo empecé a ver también más sombras cuando las aceptas. O sea, fíjense cómo se liga las cosas, cómo todo en conjunto está conectado. Cuando yo dejo de tener miedo y decido ir por este camino de la oscuridad, de enfrentar la oscuridad, es ahí cuando ya no se me estaban poniendo trabas. No se me ponían trabas en algunas cosas que yo quería y que yo deseaba, porque enfrentaba ese miedo ante la vida y en la forma espiritual. Y así es como hasta el día de hoy pues lo he hecho, evidentemente. Y es muy bonito, ¿saben? Es muy bonito poder platicarles esto. Creo que me estoy abriendo de una forma como muy pocos conocen. Realmente el día de hoy ya no me da pena de que me juzguen, de lo que piensen, de lo que estoy haciendo, porque es algo que quiero hacer, ¿saben? Es como una intuición
Ya no puedo quedarme parada y estar detrás como siempre en la expectativa y en la sombra. Así es. Esa es la palabra que quería. La sombra. Ya no puedo estar. Te tengo que enfrentarme. Pero, pues también está padre conocer esa oscuridad, esa esquina, para saber ser espectador. Porque también tiene su chiste. Y cuando tú estás en la sombra, te vuelves un espectador tan perspicaz, tan silencioso, que puedes llegar a transmutar esas energías. Comentándoles lo de la magia, nuestros ancestros conocían mucho sobre este tema. Nuestros ancestros saben sobre cómo manipular y cómo transformar de fondo lo que es nuestra sombra espiritual. Hablando un poco de magia, ya que estamos más adentro en este tema, quiero platicarles algo. Las primeras veces que yo empecé a leer libros fue cuando me adentré a estudiar Kabbalah, la filosofía cabalística, que antes de entrar en la magia, pues empecé a ver su filosofía de vida, el Torah, el árbol de la vida, y me gustó. Y yo dije, bueno, es algo que me va a ayudar. Pero igualmente en mi vida se hacían presentes estos espíritus todavía, como los dicen, espíritus chocarreros. Y yo decía, pero ¿no habrá algo en lo que yo pueda investigar no para hacer comunicación? Porque ahí hay algo que yo sí respeto mucho. Lo puedo hacer, lo he hecho, pero con respeto, sin ninguna ouija. Yo lo hago con otro tipo de instrumentos y de oráculos. No uso ese tipo de herramientas. Ya después les digo qué es lo que uso. Porque también es algo que puede ser peligroso. Y realmente es que si tú contactas a estos espíritus, lo que menos miedo da es que se te aparezcan. Bueno, yo no tendría miedo que se hicieran más visibles, pues porque ya los he visto. Pero pueden traer a tu vida pues catástrofes, enfermedades, se puede morir alguien, incluso un accidente. Eso sí es lo que hay que temer. Y tener precaución. Tampoco es que le temas tanto o tener ahí el miedo hacia ellos, ¿no? Porque pues de eso se alimentan, eso ya lo sabemos. Pero ahí cuando estaba yo en el tema de la Kabbalah, encontré un libro que me llamó mucho la atención, que lo tengo allá arriba y en otro programa lo voy a bajar. Se llama La magia de el mago Abre Malin. O sea, es magia judía, es magia fuerte, es de alta magia, y empecé a leerlo. Empecé a leer los cuadros mágicos, cómo se usan, invocaciones, etcétera. Y pues no la practiqué, ¿verdad? Simplemente en ese momento lo leí y lo olvidé porque pues lo dejé en donde antes vivíamos y después lo volví a encontrar hace poco tiempo. Pero nuestros ancestros ya sabían de todas estas sombras, ¿no? Porque antes también no les decían como tal espíritus. Hay personas que no los pueden ver así como me ven a mí, porque yo sí los veo así. No todo el tiempo. A eso es a lo que quiero llegar. A estas sombras, a estos seres, a estas entidades que tú estás haciendo tus cosas en tu casa y de repente ves pasar algo. No, eso es una sombra, ¿no? De reojo, es como de, es que lo vi algo y es una sombra y ya me dio miedo y ¿qué voy a hacer? Pues esa sombra, que tiene que ver con algo oscuro, es una energía que está densa. Si ustedes en algún momento la llegan a ver o la han visto o en estos momentos están pasando por algo así, sí es importante pues cubrir tu casa y protegerte, porque son entidades que no es la misma sombra que hablamos que te ayuda a transmutar en forma espiritual, no es eso que reprimes. Esa sombra es algo que sí pues tiene cierto poder.
Entonces hay que cuidarnos de esas entidades. Y en este canal pues también les voy a decir cómo. Por eso van a haber secciones sobre rituales, sobre protecciones, y muchas cosas más. Pero bueno, para no desviarnos y volver y seguir el tema en el hilo de nuestros ancestros, nuestros antepasados, ellos se comunicaban con estas sombras y solamente lo hacían de una forma. Iban evidentemente a cuevas y ponían su veladora y lo que hacían era que ya cuando se proyectaba la sombra, se dice que esta sombra podría agarrar forma de cualquier otra cosa, ¿sí? De alguna entidad fuerte, poderosa. Incluso algunos comentan que a algunos se les hacían cuernos, se les hacían como tipo de cabra, y entonces podían pedirle sabiduría a esa sombra. Los brujos y los magos, que es algo muy diferente, el mago se hace por la lectura y por la práctica, y el brujo nace con esos dones y los lleva a cabo, ¿ok? Entonces, estos seres lo que hacían era darle sabiduría a quien se la pedían, pero tenían que enfrentarlos. O sea, ven cómo también todo está ahí enfrente de nosotros. O sea, ¿a qué quiero llegar? No sé si me explique. Es lo mismo, así como tú mismo tienes que enfrentar esa sombra y todo eso que tienes oculto en ti, lo mismo hacían los ancestros, pero de otra forma más esotérica y espiritual. Ellos sabían que la sombra tenía un poder. Ellos sabían que esa sombra valía y tenía algo para darles. Es por eso que se iban a las cuevas para pues poder enfrentarlas. Pero no sabían en qué se iban a convertir. Y no es que fuera realmente otra entidad, así es como metafóricamente lo explican, sino tiene que ver con tu sombra. O sea, ellos de esa forma se ponían para poder enfrentarla. Hacen un tipo de meditación, ya que tenían a la sombra, y decían, bueno, ya aquí está mi sombra, aquí la tengo, está detrás de mí, o está de frente. Ellos podían acomodar la vela dependiendo de cómo quisieran proyectar esa sombra. Y así es como la trabajaban. Y mediante rituales, meditación, etc. Entonces, sí es muy importante que trabajemos con la sombra, que la escuchemos, que la visualicemos, que la tengamos presente toda nuestra vida, en todo momento, ¿ok? Es para mí el trabajo más importante de la vida de un ser humano. Solamente así es como podemos poder escalar y subir a donde queremos. Ahora van entendiendo cómo todo se va uniendo, cómo a pesar de desde que yo era muy pequeña, estas entidades ya me seguían, estas sombras. Si bien ya hablamos sobre el tema de la sombra que se integra en nuestra parte espiritual y cómo podemos confrontarla, igual voy a darles más herramientas, que ese es un trabajo personal. Yo no puedo tampoco hablar en este video para todos, porque es algo que ustedes solamente saben, ¿sí? Entonces también ese es otro punto. Pero es importante que nos demos cuenta cómo en esta vida sí existe lo que no vemos. Yo creo que también por eso están aquí, porque tienen esa curiosidad, porque también yo puedo ser la voz de ustedes, igual que en la radio, cuando me mandan sus historias, que aquí también lo pueden hacer, y no nada más contarlas, sino examinarlas, platicar, ¿qué has sentido o qué sensación te da al vivir esta historia? ¿En qué parte de tu vida estás? ¿Qué estás viviendo? Entonces, yo soy una mujer que todo me cuestiono, que siento y pienso todo el tiempo y me dejo llevar. Entonces, por eso estoy aquí, para
este espacio hacerlo nuestro, para que se sientan cómodos, para que no tengan algún tipo de juicio, para que dejen de tener miedo, porque no hay que tenerle miedo a las sombras. Valen mucho integrarlas hacia nuestra vida y hacia nuestro espíritu. De verdad, es algo que si lo haces, tu vida va a fluir mucho más y no vas a sentir tanta carga en muchos aspectos de tu vida, sobre todo en la parte espiritual, porque es algo que no se ve, pero por eso hay que despertar ese instinto, nuestra intuición. Esa sí la traemos desde antes de que nazcamos. Y bueno, también en esta sección vamos a encontrar pues muchos libros. Ya vieron que aquí tengo varios. Igual y ahorita les mando fotos en Instagram. Puedo mover la cámara igual, pero no quiero que se vea movido esto. Pero también para darle alguna reseña de algún libro. Por ejemplo, me gusta porque trata de los mejores relatos de terror. Ya tiene tiempo que lo compré antes de entrar al programa de El Miedo Llama a tu Radio. Y está muy muy padre. También les puedo dar la ubicación de la librería donde los compro, porque están a muy buen precio. Y tienen infinidad de libros, no nada más de terror, de muchas cosas más. También de filosofía, esoterismo, derecho, etcétera. Pero bueno, este canal es de esoterismo, misterio, ocultismo, terror y más. Entonces los libros que aquí yo les voy a mostrar, pues van a ser de ese tipo, ¿verdad? Evidentemente, para que pues no olviden anotarlos. Y también me pueden comentar ahí, aquí en YouTube, dejen sus comentarios, dejen qué opinan, de qué tema les gustaría hablar. Me gustaría mucho que hubiera mucha interacción entre nosotros. Voy a dejar mis redes sociales, lo que es Instagram y Facebook, igual en la parte inferior de aquí del video, para que los puedan ver, me puedan buscar, me manden mensaje y yo evidentemente voy a estar contestando a la brevedad, pero no me voy a tardar mucho, no lo hago. Y vamos empezando. Espero con mucha fe y mucho amor que este canal vaya creciendo, que hagamos una comunidad bonita, algo diferente, algo más auténtico, que se presten para expresarse también. Quiero conocerlos, quiero saber quiénes son. Y pues bueno, esto de sombras sagradas tiene que ver mucho, mucho, mucho con lo que yo soy. Entonces, aquí voy a estar y no voy a parar de investigar, de sentir, de saber qué hay más allá. Y nunca, nunca olviden que las sombras son las que nos guían hacia la luz. Así que, pues vamos a cerrar este programa, no sin antes recordarles que la oscuridad no siempre es lo malo o lo tenebroso que existe. La oscuridad puede ser ese pequeño nido en donde tú puedas refugiarte para en algún momento encontrarte y salir a la vida. Así que yo soy Giovanna Carvajal. Fue un gusto estar aquí en el primer programa, que también no dura mucho porque no me lo permite YouTube, pero más adelante vamos a ir aumentando el tiempo. ¿Sale? Nos vemos en el próximo capítulo de Sombras Sagradas. Hasta luego.